Sentar, familia. Bienvenidos a otra presentación más de esta serie titulada Génesis, la revelación de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que le damos saludos y bienvenidas a todas las que están aquí presentes, a los que nos están escuchando por Radio Sol y a quienes nos están viendo por Salvación TV y las respectivas redes sociales. Aquí estamos para seguir estudiando y gozándonos en la palabra de Dios. Amén. Les recuerdo que mañana estaremos aquí nuevamente con el tema recreados a su imagen y semejanza. Hoy vamos a hablar de la creación a imagen y semejanza. Vamos a entrar en una especialidad, en una parte muy específica sobre la creación. Y mañana entonces el asunto de ser recreados, porque como vemos hay un problema. ¿Cuál es el problema, familia? Eso lo estaremos estudiando. Luego el jueves regresamos para la recreación en Génesis y los milagros de Jesús. Vamos a ver, familia, que Génesis capítulo 1 no solamente nos habla, nos da el relato de la creación, del comienzo, sino también nos habla de la recreación espiritual que Dios va a hacer. Así que vamos a mirar una aplicación dual que se le va a dar a Génesis capítulo 1 y lo vamos a estudiar a la luz de los milagros de Jesucristo y cómo cada milagro de Jesucristo también iba relacionado con la restauración o la recreación del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Y luego, familia, tenemos el viernes el descanso eterno. ¿Cuántos dicen amén? Tus vacaciones eternas. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice sobre este evento tan lindo. Y el viernes también tendremos, primero Dios, una ceremonia bautismal. Amén. Así que si hay alguien que aún no ha pasado por las aguas bautismales, alguien que no ha sellado su vida con Cristo Jesús, este viernes, familia, primero Dios, con el gozo ya empezamos con un bautismo. Con el bautismo yo creo que nadie ha averiguado, nadie ha investigado si rompimos récord el sábado con un bautismo de Carlitos de 104 años. Pues tendremos más bautismos este viernes, primero Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que, gloria a Dios por eso. El tema de hoy, familia, Amazing Facts presenta creados a su imagen y semejanza. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted me quiere acompañar, hágalo. Si no, puede inclinar su rostro, su cabeza ahí en donde se encuentra. Padre Santo, Padre Gloria, te damos gracias porque nuevamente estamos aquí, pudiendo estar en cualquier lugar, haciendo cualquier cosa, pero estamos aquí. Igual los que están quizás escuchándonos o viéndonos también podrían estar viendo, escuchando cualquier otra cosa, pero han decidido venir. No por mí ni por nadie, sino por tu palabra. Porque como estamos viendo aquí, Padre, estamos estudiando tu grandeza, la grandeza tuya, la grandeza del Hijo y la grandeza de tu Espíritu Santo. Padre, venimos a seguir estudiando tu palabra y necesitamos que tu Espíritu nos dirija, porque sin el Espíritu Santo no hay convicción. No entendemos, no comprendemos las grandes y las maravillosas verdades que tú tienes para nosotros. Así que bendícenos y llévanos con tu cuidado y tu protección, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, familia. Ayer estábamos estudiando el gran debate, ¿verdad? Yo le llamo el debate de los debates, el debate que va por encima de todo debate. Y es el debate sobre los orígenes, tanto el origen del universo como también el origen de la vida. Cómo fue que comenzó todo, cómo fue que todo surgió, ¿verdad? Y en este debate aparentemente parece ser que la ciencia y Dios se contradicen, ¿verdad? Eso es lo que quieren aparentar, eso es lo que muchos intereses económicos y filosóficos quieren hacer aparentar, que hay una guerra, que hay una batalla entre Dios y la ciencia, pero verdaderamente no lo hay. La batalla es entre las interpretaciones científicas que se encuentran, porque la ciencia, como yo entiendo y como hemos hablado, familia, para mí la ciencia revela la gloria de Dios, amén. La ciencia para mí explica y detalla cómo Dios creó todas las maravillosas cosas que Dios ha creado, para que nosotros podamos empezar y comenzar solamente a entenderlo. ¿Están conmigo? Y en este debate entonces están los dos lados. O todo fue creado por un ser inteligente, un ser superior, o todo se creó por sí mismo. ¿Están conmigo? Lo que es el método materialista, el método naturalista, ¿verdad? Que todo por sí mismo se generó, y todo lo que estamos viendo aquí, todas las complejidades, todas las cosas que están pasando, simplemente surgen. Y empezamos entonces ayer con ese primer punto, ¿verdad? ¿Cómo fue que surgió el universo? ¿De dónde surge todo? Y tratan de explicarlo muchos por medio de la teoría del Big Bang, que hubo una gran explosión que de alguna manera no saben ellos, no pueden explicar. La materia y la masa y la energía explotaron, ¿verdad? Y crearon, entonces el universo comenzó a surgir, y de ahí partió todas las cosas, y de ahí se organizó esa gran
ese gran Big Bang se organizó entonces en sistemas solares, ¿verdad? Pregunta, ahí parece que hay orden, ¿verdad que sí? Cuando miramos el universo, parece que hay orden, parece que hay propósito, todo fluye, todo como que todo tiene un orden, es una cosa linda. ¿Es linda o no es linda, familia? Y después miramos y analizamos el universo, ¿verdad? Y miramos el universo, familia, y vimos que vasto, infinito, por encima de nosotros. Le hago una pregunta, basado en el estudio de ayer. ¿Será que un ser humano podía haber creado esto? Apenas podemos levantar edificios, ¿verdad? Y no es nada pequeño. Pero familia, nosotros no podemos hacer algo a esta magnitud, ¿verdad que no? Tiene que ser algo algo por encima de lo mismo que se creó, ¿verdad? Para que algo pueda crear, lo que crea tiene que ser por encima de la creación, lo que significa que como haya sido creado el universo es mucho más encima poderosamente, intelectualmente, que cualquiera de nosotros. ¿Están conmigo? Es una cosa que no cabe en nuestros cerebritos entender la majestad y la inmensidad del universo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Y estudiamos entonces una filosofía sobre los cosmos, ¿verdad? Una filosofía que fue la que cuando yo la estudié y lo analicé, fue la que yo dije, espérate un momento, esto tiene sentido. No que todo esto, esta inmensidad del universo haya pasado con una explosión. Claro, quizás pasó una explosión, pero la pregunta es de dónde vino la explosión, las materias que llevó la explosión. Porque la explosión fue el vacío, no tiene sentido. Al final del día, familia, los científicos no pueden explicar de dónde se originó la materia y la energía que creó supuestamente esta gran explosión. Y vimos entonces la filosofía del argumento cosmológico de Kalam, que decía, primer argumento, todo lo que empezó a existir tiene una causa de su existencia. Eso es lógico, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque si empezó a existir significa que no existía. Y si no existía significa que algo tuvo que haber traído a existir. ¿Están conmigo? Nada existe de la nada ni por sí solo, sino todo tiene un origen, una causa que es el que lo crea. Y luego el segundo punto es que el universo comenzó ¿a qué? El universo comenzó a existir. Ya la ciencia ha comprobado que el universo tuvo un origen, que la materia, que la energía, que el tiempo y que el espacio, todos tuvieron un origen. O sea, no existían, pero empezaron a existir. Por lo tanto, el punto número 3, el universo tiene ¿qué? Una causa de su existencia. ¿Cuántos creen que eso es lógico, familia? ¿Verdad que sí? Claro que tiene lógica. ¿Por qué? ¿Saben por qué es lógico? Porque este argumento cosmológico, familia, está basado en las leyes de la lógica, familia. Las leyes que no pueden ser interrumpidas de lo que los filósofos creen. Y por eso los filósofos le dan candela a la teoría de la evolución. ¿Por qué? Porque es que no tiene sentido la teoría de la evolución. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero cuando miramos todo, familia, a la luz no de la creación a través de la evolución, sino de ¿qué? De la creación como está explicado en Génesis. Pregunta, ¿tiene sentido? ¿Es lógico? ¿Es coherente? Quizás es mucho más grande de lo que podamos entender, pero tiene sentido, tiene lógica y tiene una explicación. Mucho más, para mí tiene mucho más peso, mucha más evidencia circunstancial que el otro argumento. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y luego entonces empezamos a hablar sobre la creación desde la perspectiva de los seres vivos, porque hasta lo que habíamos explicado en ese momento era inorgánico todo eso, ¿verdad que sí? Ahora el concepto de la vida es más compleja o menos compleja que lo inorgánico. Pregunta, ¿qué es más complejo, lo inorgánico o lo orgánico? Lo orgánico, lo vivo es más complejo que y cuando vimos en la creación, así fue el orden que también Dios fue estableciendo las cosas. Y vimos que los mecanismos, estudiamos ayer, de la evolución biológica, como la selección natural y la deriva genética, actúan sobre la variabilidad de ¿qué? La variabilidad aleatoria que se genera por mutación. Y vimos que un proceso aleatorio es ¿qué? Casualidad, por suerte, accidental, sin dirección, ni orden ni propósito. Y aquí fue, familia, que me dio el choque. ¿Por qué? Porque yo sabía de muchos cristianos que argumentaban que la evolución y la creación eran compatibles. Pero es que cuando tú lees Génesis capítulo 1 y tú estudias la teoría de la evolución, no son compatibles en nada, están completamente opuestos. Porque la teoría de la evolución biológica y de todas las evoluciones significan que es como
al azar, sin dirección ni propósito. Y algo que habíamos hablado ayer, que verdaderamente me impactó fue, ¿por qué los científicos evolucionistas, por qué ellos no determinan, por qué no establecen que esos mecanismos de evolución biológica, por qué no dicen que sí son determinados, que sí tienen propósito, que sí hay un orden, que sí hay dirección? ¿Por qué no lo hacen? Porque si fuera así, uno lo podría creer un poco mejor, porque la teoría de evolución tampoco es completamente una locura. ¿Están conmigo o no están conmigo? Tiene ciertas pautas que tú dices, mira, eso tiene lógica, ¿eso no es? ¿Sí? Pero tendría mucho más sentido si supiéramos y entendiéramos que fuera dirigido, que fuera con orden y con propósito. Y la pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen al azar? ¿Por qué lo hacen aleatorio? ¿Por qué? Porque si determinan que el concepto, que la evolución biológica es con propósito, con orden, con dirección, entonces ¿qué? Tiene que ver alguien detrás de esa dirección, alguien estableciendo el orden, alguien estableciendo las pautas, alguien estableciendo el propósito. ¿Están conmigo? Porque eso es inteligencia, y la inteligencia tiene que surgir de una fuente inteligente. La inteligencia no sale de la nada. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y eso me impactó, porque dije, aquí está, ellos quieren negar a Dios sea como sea, aunque parezca una locura, aunque no tiene lógica, ellos no les importan. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y se aferran, y vamos a ver las implicaciones, hoy vamos a ver las implicaciones para este mundo y lo que ha llevado. Ahora, cuando miramos entonces, le hablé sobre el cerebro, ¿verdad? El cerebro fue lo que me abrió la puerta a mí para creer existe un ser divino superior, lo que en ese momento los cristianos le llamaban Dios, porque yo no era cristiano en ese momento, ¿verdad? Yo decía, hay algo grande, hay algo que está por encima de nosotros. El cerebro, con una precisión y con una capacidad, es que el cerebro es la cosa más, aparte de Dios, el cerebro humano es la cosa más increíble que existe en el universo, aunque usted no lo crea, familia. Amén. Estoy teniendo problemas con la presentación. Estoy como que teniendo que darle como que 2 o 3 veces y no me reacciona. Gracias. Luego entonces vimos que el cerebro, la conexión, no solamente el cerebro aislado, sino el cerebro ¿en qué? En conjunto con el resto del cuerpo, con los ojos, con la espina dorsal, con todo, familia. El cerebro es el motor, ¿verdad que sí? Es el motor que dirige, construye todo. Y decía, esto todo tiene lógica, todo tiene orden, todo tiene propósito. Y dije, esto no puede ser algo al azar, esto no puede ser algo sin razón. Y luego miramos los ecosistemas también, ¿verdad? Todo esto nos sigue llevando, hay orden, hay lógica detrás de todo esto. Y luego vimos, les hablé también, no me está respondiendo, por favor, no sé si es la batería. Luego entonces empezamos a hablar sobre animales específicos. ¿Cuántos dijeron amén? Los castores, ¿verdad que sí? El castor, increíble, esa maquinita, ingeniero, es constructor, es plomero, es de todo este animalito. Fascinante, familia, cómo crea todo, cómo establece todo, es reparador. Pero hay los pajaritos. ¿Cuánto le gusta el pajarito de la noche? El tailor bird o el pájaro que cose, ¿verdad? ¿Cómo se dice tailor en español? Es como un sastre, el pájaro sastre. ¿Por qué? Porque este pajarito logró agarrar la fibra de las plantas y hizo ¿qué? Hilos. Y luego agarró ese hilo y empezó a coser. Familia, qué cosa más espectacular. ¿De dónde estos animales sacan esta inteligencia y este conocimiento? No fueron a la universidad de pajaritos ni a la universidad de castores, ¿verdad? Cuando estamos durmiendo los animalitos se van a la universidad para estudiar, para aprender. No, familia. Estas son cosas que usted y yo tenemos que ¿qué? Le hago una pregunta. ¿Usted y yo podríamos aprender a hacer un nido? Pregunta, ¿sí o no? Claro que sí. Podríamos aprenderlo, pero no, alguien nos tiene que enseñar. ¿Verdad que sí? Le hago una pregunta. ¿Usted podría hacer un nido sin sus manos? ¿Con la boca? Ah, cambia el asunto. ¿Verdad que sí? Ahora noten, el pico funciona como una mano. ¿Están conmigo? Pero independientemente como quiera, familia, esto son cosas muy complejas aún para nosotros. Y estos animales con una precisión, con una finura, familia, es una cosa espectacular. ¿Cuántos dicen amén? Y solamente hablamos de 2 animales. Yo les expliqué ayer, si usted estudia, si usted se pone a estudiar cada animal, cada insecto, cada planta, cada cosa viva sobre esta tierra, le va a revelar y le va a mostrar la gloria y la majestad de un Dios creador. ¿Están conmigo? Porque todo tiene unas capacidades increíbles. Familia, pudiéramos estar aquí estudiando
todo increíblemente. ¿Cuántos dicen amén? Estoy aquí pillado con la presentación. ¿Estamos ahí? Ay. Ahí estamos. Dale un poquito para atrás. Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Entonces, hablando de la creación, hablando de esos animales. Muy bien, entonces dijimos, pero espérate, la pregunta entonces que me hice fue, ¿cuál fue la pregunta? Y entonces, ¿este conocimiento de dónde viene? Pues está dentro de ellos, ¿verdad que sí? Esta inteligencia está dentro de ellos. Entonces empezamos entrando ¿a qué? Al nivel ¿qué? Empezamos a hablar al nivel molecular. ¿Cuántos están conmigo? Y empezamos entonces a entrar dentro de nosotros. Y recuerda, familia, que lo más pequeño es el átomo entonces hace moléculas, y usted y yo entonces estamos compuestos por estos organismos, de los cuales son cientos de trillones, son los que nos componen a nosotros. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, ¿qué dijo Darwin en su libro El origen de la ciencia? Yo no sé si se vaya a funcionar porque está más lejos y son un poquito más difícil. ¿Qué dijo Darwin? Próximo, por favor, pásame por favor la presentación. No está prendido. Ok. No, está prendido, pero este es muy flojo. Lo que tienen que hacer es agarrar la computadora y levantarla. Eso es lo que tienen que hacer, porque por alguna razón no está agarrando. Darwin, ¿qué dijo Darwin entonces? Estamos hablando, vamos a dar un poquito para atrás, perdón. Pues hablamos entonces de los animales y dijimos, ok, espérate, estos animales tienen un conocimiento, tienen una inteligencia que no es normal, ¿verdad que sí? Esto es algo que ni siquiera uno mirando y observando tampoco se podría dar. Hay cosas mucho más complejas aquí. Y entonces cuando miramos la teoría de la evolución, Darwin dijo algo muy interesante en el libro El origen de las especies. Dijo, si pudiera demostrarse que ha existido un órgano complejo que no puede haber sido formado por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas, ¿qué dijo Darwin? Mi teoría fracasaría por completo. En otras palabras, él dice, las cosas tienen que surgir y tienen que ir evolucionando, tienen que ir adaptándose levemente por medio de muchos procesos en billones y billones de años. Si se encontrara que hay algo que fue creado con algún propósito, con algún mecanismo, y eso no pudo haber sido creado con esas ligeras modificaciones a través de billones de años, si se encuentra que eso que está ahí tiene que haber sido creado desde el comienzo, entonces mi teoría fracasaría por completo. Y gloria a Dios por la tecnología moderna, porque ¿qué hizo Michael B., bioquímico y autor de la caja negra de Darwin? Dijo, aplicando el criterio de Darwin al mundo sumamente complejo ¿de qué? De la maquinaria molecular y los sistemas celulares que han sido descubiertos durante los últimos 40 años, podemos decir que la teoría de Darwin se ha desmoronado. Porque ¿qué hizo este bioquímico? Este bioquímico, utilizando los instrumentos y la tecnología en los últimos 40 años, que Darwin no tenía acceso a eso. Darwin simplemente se dejó llevar por su observación, por lo que él pudo medir con sus propios ojos y con sus propias manos. ¿Y qué encontraron? Que cuando entraron dentro de las moléculas, encontraron maquinaria molecular, encontraron ingeniería, encontraron sistemas de operaciones, una cosa espectacular. Nuevamente, esto es ¿qué? Esto es información, esto es conocimiento, esto es orden, esto es propósito dentro de lo más pequeño. Dicen que una célula es mucho más complejo que el tráfico en Nueva York a la hora pico, entre los trenes, los buses, la gente caminando, todo eso. Una célula es mucho más, todavía los científicos están estudiando la complejidad de las moléculas y la maquinaria que se encuentra dentro de estas maravillas de la creación. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí entonces explica de dónde viene el conocimiento, de dónde viene la inteligencia. ¿Está en dónde? ¿Escrito en qué? En el ADN, ¿verdad? En el ADN, familia, que está explicado todos estos conceptos, familia. Ahí está inteligencia, 4 letrecitas. Cada molécula, familia, tiene ese registro, ¿verdad? 3.4 billones de letras que te explican a ti. Son una descripción de cada uno de nosotros, de nuestro sistema, de todo lo que somos. Y toda esa información, familia, la pregunta es, si podemos leer el código del ADN, la pregunta es, ¿de dónde viene esa información? Nuevamente, no puede surgir de la nada, la información no surge de la nada, sino que la información tiene que venir de una fuente ¿qué? La información tiene que venir de una fuente ¿qué? De una fuente inteligente. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Y todo esto, familia, entonces nos lleva a estudiar, a analizar. ¿Y de dónde vino la información que está detallada? Esa multitud de información en cada uno de nosotros, en nuestro DNA, familia. Pues familia, la única explicación es que hay un ser ¿qué? Hay un ser inteligente, hay un ser
superior. ¿Cuántos dicen amén? Hay un ser que está por encima de todo. Esto es lo que le llaman, familia, el concepto de el diseño inteligente, ¿verdad? Y mucha gente argumenta, o muchas personas que están en contra del diseño inteligente dicen, esos son los cristianos utilizando el diseño inteligente para mirar a Dios. No, el diseño inteligente no lo crearon los cristianos. El diseño inteligente fue creado por científicos dentro de la materia de la molécula, dentro de la molécula maquinaria, dentro de cada rama de la ciencia, porque yo solamente le estoy tocando un punto, familia. Aquí podemos ir a la química, aquí podemos ir a la física, aquí podemos ir a la medicina, aquí podemos ir a todas las ramas de la ciencia, y todas de alguna manera enseñan y tienen una base, que hay un código de información, hay orden, hay propósito, hay lógica detrás de todo eso, y todos ellos se preguntan filosóficamente, ¿de dónde viene esto? Esa es la pregunta, y la pregunta de dónde viene te tiene que llevar a dos lugares. Uno, dos. Es que estoy aprendiendo. Me emociono y le pego al mute. La pregunta entonces que nos hacemos, ¿de dónde viene toda esta información? Pues filosóficamente los científicos se preguntan de dónde viene. Algunos se quedan en el punto, no sé. Pero yo no puedo quedarme tranquilo. O usted va a creer que todo viene ¿por qué? Por medio de un proceso llamado ¿qué? Evolución. O usted va a creer en ¿qué? En que hay un ser inteligente superior a todas las cosas. Amén. Y por eso, familia, noten aquí un principio que hablamos ayer. Aquello que crea tiene que ser superior a aquello que creó. ¿Y superior en qué sentido? En inteligencia, en poder y en naturaleza. O sea, lo inorgánico, la masa y la energía, noten esto, no puede crear lo orgánico. ¿Por qué? Porque no es superior a lo que creó. ¿Están conmigo? La lógica te dice a ti que lo que crea, aquello que crea, no puede ser superior a lo que creó. ¿Están conmigo o no están conmigo? Tiene que ser inferior, y eso lo vemos en todas partes del mundo. En todo el mundo natural observamos esta lógica, esta aplicación lógica sobre esto. Por ende, cuando dicen que todo comenzó, como argumentan los evolucionistas, de la masa y la energía, no tiene sentido. Porque si no, ¿cómo es que algo inferior va a crear algo superior? No sigue el patrón lógico que vemos a través de la naturaleza. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos gozando o no estamos gozando? Y por eso, familia, usted tiene que tener tanta fe para creer en un Dios creador e inteligente como para creer también en la evolución. De hecho, tiene que tener más fe todavía. Porque le leí ayer, ¿verdad? La declaración de la fe ateísta dice: la creencia de que no existía nada y que de la nada inexplicablemente salió algo que esporádicamente estalló sin ninguna razón, creando todo lo que vemos. Y luego ese algo accidentalmente también se organizó en pedacitos autorreplicables que casualmente y sin ningún propósito ni dirección se convirtieron en vida inteligente. Esa es la fe del ateo. Usted tiene que tener más fe para creer en la evolución que para creer en Dios, familia. Es que eso es. Y por eso cuando hablamos, yo como un observador parcial, como una persona que está buscando la verdad, cuando yo mido y peso la evidencia de ambos lados, recuerden, no hay evidencia como empirical evidence, evidencia empírica, no hay. Nadie vio a Dios crear en Génesis capítulo 1, pero nadie tampoco vio ni el Big Bang, ni vio cuando comenzó lo que considerarían yo le digo el moco cósmico que empezó la creación. Nadie lo vio, familia, nadie estaba ahí. Así que no hay evidencia empírica. Estoy aprendiendo. Pero circunstancial sí hay. Circunstancial es que nos lleva a mirar y a ver, es decir, ¿será esto posible? ¿Será esto lógico? ¿Será esto coherente? ¿Será esto consistente? ¿Será creíble? Familia, ¿será hermoso? La teoría de la evolución no es hermoso, pero la teoría de la creación sí lo es. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y por eso yo tomé la decisión de creer en Dios. Usted no lo tiene que creer, ni usted que me está escuchando ni viendo. Usted no lo tiene que. Usted puede tomar su decisión en el otro lado. Yo solamente le digo, usted tiene más fe que yo.
Pero usted está poniendo su fe en otra cosa. Yo lo estoy poniendo en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? ¿Cuántos dicen amén? Le hago una pregunta. ¿Es una explicación perfecta la creencia en un ser superior inteligente? No es perfecta porque hay cosas que son un poco difíciles de explicar. Pero cuando usted va a la teoría de la evolución, es más difícil, más inconsistente y más incoherente que la creencia en un Dios todopoderoso, creador e inteligente por encima de todo. ¿Están conmigo? Así que uno tiene que tomar una postura, uno tiene que tomar una decisión, y eso fue lo que yo hice. Ahora hay unas implicaciones mayores que las que vamos a estudiar hoy. Y aquí es donde viene el problema, porque hasta ahora simplemente lo que hemos hecho es un ejercicio intelectual de mirar y analizar la evidencia a favor de ambos lados del debate y decir, bueno, este me parece más razonable, más coherente, más lógico y más creíble que el otro lado. Pero ¿cuáles son las implicaciones bíblicas? Vayan conmigo por favor al libro de Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. En el capítulo de Ezequiel capítulo 8 encontramos una profecía fascinante. Y aquí lo que vemos es que Dios le muestra a Ezequiel las abominaciones que se están cometiendo dentro de la casa de Dios. Y estas abominaciones, familia, son proféticas porque en el capítulo 9 estas abominaciones se están cometiendo dentro de la casa de Dios. Y en el capítulo 9 de Ezequiel Dios dice, yo no voy a permitir que sigan trayendo las abominaciones del mundo, que las sigan trayendo al santuario, porque están contaminando mi casa. Y Dios manda entonces a sellar o a marcar a su pueblo fiel. En Ezequiel capítulo 9, aquellos que no estaban participando, aquellos que no estaban cooperando con las abominaciones en el santuario, Dios manda sellarlos y Dios dice a todos los que no se han sellado, acaba y termina con ellos. Esa misma historia se repite en Apocalipsis cuando se habla del sello de Dios y la marca de la bestia, donde la profecía dice en Apocalipsis capítulo 16 que aquellos que no tengan el sello de Dios van a ser destruidos. Ese concepto, esas ideas, ese panorama, Juan lo sacó de Ezequiel capítulo 8 y capítulo 9. Ahora, miren estas abominaciones. Ezequiel capítulo 8, ¿cuántos están ahí? Dice así en el versículo número 5. Dios le está hablando a Ezequiel y le dice, me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del oriente. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí el norte junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. ¿Qué había en la entrada? Una imagen. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves estos hacen las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de dónde? De mi santuario. Pues vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Aquí cuando hablamos del santuario estamos hablando de la presencia de Dios, que era la casa de Dios donde Dios habitaba para estar ¿qué? ¿Cuál era la intención del santuario? Que Dios quería estar cerca de su pueblo, amén. Y noten lo que dice el versículo 7. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí que en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Ahora Ezequiel está mirando dentro del santuario. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que hacen estos allí. Este es el pueblo de Dios. Entré pues y miré, y aquí que toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todos lados. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿En dónde estaba ocurriendo esto? Si tenía el incensario, estaban subiendo el incienso. En el lugar santo, ¿verdad? Ezequiel entonces Dios lo manda a mirar y él mira dentro del santuario. ¿Y qué es lo que Ezequiel dice que él ve? Él ve toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. O sea, Ezequiel ve dentro del santuario, dentro del lugar santo, todos estos animales abominables pintados y reptiles. Ahora, los demás tres abominaciones que aparecen en Ezequiel, todos tienen su aplicación escatológica. Significa que esta segunda abominación que está aquí, también lo debe tener. Cuando yo doy el seminario de profecía, yo me enfoco en los otros, especialmente en el último. Pero este segundo me pregunto, porque esto es Dios, esto es una profecía. Y Dios lo que nos está diciendo, esto pasó literalmente, localmente con mi pueblo, en el viejo pacto, pero volverá a pasar de manera que, de manera mundial en mi pueblo. Se volverá a repetir esto dentro de mi casa, entre mi pueblo.
Y la pregunta entonces que me dice, ¿y qué representa esto? ¿Qué representan que Ezequiel ve todo esto que está pasando? Y pues me puse a estudiar, me puse a buscar y no encontraba una respuesta contundente. Analizaba, buscaba comentarios, pero nada, no me convencía. Hasta que un día leyendo el libro de Romanos, Dios me contestó que representaba esto. Vayan conmigo por favor. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Miren qué cosa fascinante la palabra de Dios. ¿Cómo es que se representa? ¿Cuál es la manifestación de esa visión de Ezequiel, de esa segunda abominación? ¿Cómo se manifiesta eso entre el pueblo de Dios hoy en día en el tiempo final? ¿Por qué? Porque todas las demás abominaciones se pueden encontrar en su cumplimiento profético. Significa que este también, el segundo. Dice Romanos capítulo 1. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos están listos para gozar? Ay, ay, ay. Miren cómo empieza el argumento. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un resumen de lo que hemos estado hablando en los últimos 4 noches, ¿verdad que sí? El mismo Pablo dice, es que la grandeza de Dios, su eterno poder, noten, poder inmenso, eterno por todas las eternidades, su deidad, su divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hemos estado estudiando. Pero noten el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. En otras palabras, ¿el hombre qué? El hombre no quiere darle gloria a Dios como el creador. ¿Están notando eso? El hombre no quiere reconocer el eterno poder y la deidad y la grandeza de Dios como el creador. Dice, sino ni le dieron gracias. Ni siquiera le dijeron gracias, Señor, por haber creado todo esto. Y noten, familia, la teoría y todas las cosas que estamos viendo, este siglo XIX, siglo XX, todo esto que está pasando con el ateísmo. Familia, esto está en el siglo I, allá para los tiempos de Pablo. Mira lo que está diciendo. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron ¿qué? Necios. Y noten aquí, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de ¿qué? De imagen de hombre corruptible, de aves y de ¿qué? Y de cuadrúpedos y reptiles. Eso fue lo que vio Ezequiel en Ezequiel capítulo 8. Los animales abominables, los reptiles dentro del santuario. Noten aquí, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A su inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25 es la clave. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto ¿a qué? A las criaturas antes que al Creador. ¿Cuánto lo agarraron? ¿Cuánto lo entendieron? Desde el versículo 20, Pablo dice, se le da gloria a Dios y majestad porque Él es el creador, el eterno poder, su grandeza y su inmensidad y su divinidad por encima de la humanidad, algo que va superior a nosotros. Pero Él dice, el hombre no quiere reconocer a Dios, sino que se quiere ser más sabio que Dios. Quiere irse por encima de lo obvio, por encima de lo visible. Y en vez de ¿qué? En vez de darle gloria a Dios, en vez de honrar a Dios como el creador de todas las cosas, ¿qué quiere hacer el hombre? Quiere adorar y quiere honrar ¿a qué? A los animales y los reptiles. Familia, ¿cómo se aplica eso? ¿Cuál es la aplicación profética de Ezequiel capítulo 8 a la luz de Romanos capítulo 1, familia? Pues nosotros le llamamos ¿qué? La teoría de la evolución. Es la creencia que ¿qué? No, Dios no creó las cosas. No, Dios no es el creador de las cosas. No, eso tiene otra explicación científica. Si nos salimos de un animal, salimos de un mono, salimos de un pez, salimos ¿de qué? Eso, familia, es que degradar a Dios, sacarlo de su trono como el Dios creador de los cielos y la tierra. Decir no, todo surgió de ahí, de este proceso de lo inorgánico y esta explosión. ¿Quieren qué? No quieren darle la gloria a Dios por ser el creador. Nada ha cambiado, familia, esto siempre ha sido. Simplemente Pablo lo está explicando, pero esto viene desde antes, porque si recuerdan cuando habíamos hablado que por qué Dios en el tercer día creó la vegetación y luego en el cuarto día creó el sol, cuando la vegetación depende del sol para la fotosíntesis, es porque Dios le está diciendo que la vida no proviene del sol, la vida proviene de mí.
Eso es lo que Dios estaba tratando de mostrar. Filosóficamente, haciendo un día el sol después de haber creado la vegetación. ¿Por qué? Porque Dios sabía que iba a llegar un momento que cuando el ser humano se aparta de Dios, no quiere saber de Dios, quiere buscar otras explicaciones y quiere empezar a ¿qué? En vez de adorar a Dios como el creador, quieren adorar a ¿qué? Quieren adorar la creación en vez de al creador. Familia, estas son las implicaciones teológicas. ¿De qué? ¿De la teoría de qué? De la teoría de la evolución. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Y noten, este es el siglo I. Darwin aparece en el siglo XIX, para los 1800. Y ya Pablo está hablando de esto. Cuidado, cuidado, no sean necios. Miren la creación, estudien la creación y van a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque se van a desviar, se van a entenebrecer y van a empezar a creer en fábulas y historias. ¿Y qué va a hacer eso, familia? Te va a apartar de Dios. Pregunta, ¿hay un mandamiento que tiene que ver con eso? Primer mandamiento, ¿verdad que sí? Honra a aquel que te salvó y te rescató, y no tengas dioses ajenos. Cualquier cosa que tú pongas por encima de Dios es tu Dios. Y en la teoría de la evolución, familia, perdóname, pero se lo digo claramente, esta teoría es un Dios para los ateos. ¿Por qué? No porque yo lo estoy diciendo, sino porque la Biblia dice que tú, cuando no quieres honrar a Dios creador, cuando no quieres darle su lugar, ¿se merece o no se merece que le demos el lugar como creador? Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Usted está qué? Usted le está dando el lugar a otro. Y el otro no tiene que ser una persona, no tiene que ser una cosa, puede ser una idea, puede ser un concepto que usted esté adorando, poniéndolo por encima, dándole el lugar que le pertenece a Dios. Usted se lo está dando. Eso es lo que está pasando, familia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y cuando usted mira, que lo vamos a ver, pero no sé si te has dado cuenta, la primera, usted sabe que los 10 mandamientos están divididos en 2 tablas, ¿verdad? La primera tabla tiene que ver con nuestro amor hacia Dios. La segunda tabla, o los otros 6 mandamientos, nuestro amor entre el prójimo. Cuando usted mira los primeros 4 mandamientos, todos están relacionados a la creación, familia. Todos están relacionados con el relato de la creación de Génesis capítulo 1 y 2. Todos. Ya hemos hablado de 2. Primero, el nombre de Dios. Tercer mandamiento. Y ahora estamos hablando de ¿qué? Del primer mandamiento, ¿verdad que sí? El segundo que estamos tocando. ¿Será que los otros 2 también están relacionados con la creación? Vamos a ver que sí, familia. Es una cosa increíble. Por eso le digo, este relato de Génesis, familia, está directamente relacionado, de Génesis capítulo 1 y 2. Está directamente relacionado ¿con qué? Con los 10 mandamientos, con las leyes de salud, con los milagros de Jesús. Está relacionado con todo, familia. Esto es una cosa sabrosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿cuál es el problema? Miren esto, me gusta cómo lo describe el libro Mente, Carácter y Personalidad, volumen 2, capítulo 82, trabajando con la ciencia. Dice así, la Biblia, este es el título, la Biblia nuestra guía en la ciencia. Dice, dependemos de la Biblia para el conocimiento de la historia primitiva de nuestro mundo y de la creación del hombre y de su caída. Quita la palabra de Dios, ¿y qué podemos esperar? Sino seguir a fábulas y conjeturas y a ese debilitamiento de ¿qué? Eso es lo que está hablando Pablo. Debilitamiento del intelecto, que es el resultado seguro de ¿qué? Del error entendido. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando tú quitas a Dios del panorama, cuando tú sacas la razón, el propósito, la raíz, el fundamento de la creación, estás abriendo la mente para creer cuántas creencias raras y cuántas cosas que van entenebreciendo, que es lo que Pablo dice. Sigue diciendo, sin la Biblia seríamos confundidos por las falsas teorías. La mente estaría sujeta a la tiranía de la superstición y la falsedad. Pero poseyendo una historia auténtica del comienzo del mundo, ¿dónde se encuentra eso? En la Biblia, en Génesis. No necesitamos enredarnos con conjeturas humanas y teorías indignas de confianza. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que explica. Lo mismo que estamos hablando, lo mismo que explica Pablo, que cuando sacas a Dios de la ecuación, ahí el ser humano se revuelca en toda creencia, en toda vagabundería intelectual que existe. El ser humano se revuelca. ¿Por qué? Porque trata de explicar las cosas que son explicables solamente y únicamente a la luz de la creación. ¿Por medio de qué?
por medio de otros procesos y otras cosas, y lo que termina haciéndose, ¿qué? Creyéndose más sabio, dice Pablo, terminando siendo, ¿qué? Un gran necio. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ahí no termina. Ahí no termina este asunto. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 26 de Romanos capítulo 1. Por esto Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Candela lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Es popular? No es popular lo que estoy leyendo. Esto en algunas partes del mundo me podían llevar a mí a arrestar. ¿Usted lo sabe? Porque podrían acusarme a mí de un crimen de odio por lo que yo acabo de decir y leer. Pero eso es lo que dice Pablo. Dice Pablo que a causa del ser humano no reconocer y levantar a Dios, a causa del ser humano no poner a Dios en su debido lugar y no entender la ciencia y el conocimiento dentro y a base de lo que Dios ha explicado, el ser humano abre su mente para empezar a creer cuántas conjeturas, cuántas falsedades, cuántos inventos humanos. ¿Y qué sucede? Si la mente empieza a corromperse, ¿qué empieza a suceder también? La moral, la sociedad. Y eso, familia, pregunta, ¿estamos o no lo estamos viendo? Esto mismo es lo que está profetizado, familia. Esto es una profecía lo que está diciendo Pablo. Esto es lo que va a pasar. Ya pasaba en el tiempo de él. Ahora se está viendo a la luz de la evolución, claro, más concentrizado, más ahora, antes pues eran quizás en algunas esquinas raras, en algunos rincones oscuros de la sociedad en esos tiempos. Pero ahora ¿qué? Ahora está abierto todo, ahora es la parte grande. Yo no les expliqué a ustedes, familia, que parte de la cosa, parte por la que esto me lleva a hacer una serie así, es porque cuando yo estaba en mi iglesia en Nueva York, había unos muchachos que eran más pequeños que yo, eran adolescentes. Y entre esos muchachos había uno muy especial que yo quería mucho. Era un muchacho muy talentoso, tocaba la guitarra, una cosa linda. Y ese muchacho, yo lo veía y yo decía, este muchacho es un muchacho humilde. Pero ese muchacho, ¿sabe lo que pasó? Se fue para una universidad y se fue a estudiar a la universidad. Una universidad no cristiana. ¿Y sabe qué? Ahí lo agarraron. Estudió ciencia y dentro de las diferentes ramas de la ciencia, ahí lo agarraron y ese muchacho, yo sin saber nada, porque yo me había ido ya, cuando ya el muchacho ya creció a cierta edad y se fue a la universidad, ya yo me había ido de la iglesia de Nueva York de Dykeman. Y después me escribe la mamá y me dice, mi hijo es ateo. Con el grito en el cielo, mi hijo es un ateo. Y yo empecé una conversación con él por medio de Facebook. Y estuvimos varios meses debatiendo. Y yo me di cuenta que este muchacho ya lo perdimos. Por lo menos en esa perspectiva. Yo sé que con la esperanza y con la fe en el Señor en el futuro abrirá los ojos. Pero ahora mismo ese muchacho, familia, me tiraba todo lo que yo le argumentaba. Todo lo que yo le decía, me los bateaba todos. Me los bateaba todo, familia. Una cosa que no había manera de entrarle a ese muchacho. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirle? Porque esto no es para mí, esto es para ustedes también. Porque él me dijo una cosa, me dijo, mira, cuando yo empecé a albergar estas creencias ateas y empezar a dudar de la creencia en Dios, yo le empezaba a preguntar a los hermanos de la iglesia. ¿Y sabe lo que me decían los hermanos? Ay, eso es del diablo, no crean nada de eso. Y lo daban por nada. Pero él tenía dudas, él tenía preguntas reales. Y todo el mundo diciendo, eso es una cosa de, olvídate de eso, eso no le crea eso. Nadie se sentó con ese muchacho. Y yo le dije, ¿por qué no me buscaste? ¿Por qué no me preguntaste a mí cuando te empezaron esas dudas? Y dijo, no me vino a la mente. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué nos dice a nosotros como hermanos y hermanos que somos de la iglesia? Familia, usted tiene que entender estas cosas. Porque ahora mismo yo sé que hay jóvenes entre nosotros. Y hay adultos también, no tenemos que ir tan lejos, que tienen sus dudas y sus preguntas y tienen miedo a hacerlas. Y tenemos que poder explicarle esta cosa. Por eso fue que yo hice esta serie. ¿Están conmigo? Con ese propósito de poder mirar y exaltar la gloria de Dios por medio de la palabra. De una manera lógica, coherente,
con propósito, con sentido, como está explicado en la Biblia. ¿Están conmigo? Y si no hace algo serio, familia, eso se va a ir a pique y se va a ir peor. Ahora, ¿qué está hablando aquí en Romanos capítulo 1? Mira lo que sigue diciendo Pablo. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente que reprobada para hacer cosas que no convienen. Y noten lo que dice en el versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Familia, le hago una pregunta. ¿Está ocurriendo esto en nuestra sociedad, sí o no? El movimiento LGTB, ¿verdad? Este movimiento, familia, que es menos del 5% de la población en Estados Unidos, pero tienen un poder, familia, y están ¿qué? Están imponiendo sus creencias. Ahora, no me malentienda, familia. La Biblia dice que la homosexualidad es pecado, igual que la mentira. ¿Están conmigo? Pecado es pecado. No hay pecado, no hay diferencia en pecado. El pecado es pecado para Dios. La diferencia es que este tipo de pecado, ¿qué es lo que pasa? Que como es exaltado, ¿verdad? Es celebrado, te lo ponen con parada, pues a veces es un poco más fuerte y choca más. Y la reacción del cristiano, ¿qué tiende a hacer? A darle con la Biblia, darle con la cabeza. Y eso hace que se reúnan y se esfuerzan más. De hecho, el movimiento se levantó y se organizó allá en San Francisco. Este movimiento, ¿verdaderamente cuándo? Cuando los mismos cristianos lo que querían era paliarlos y retrasarlos y discriminarlos y echarlos a un lado. Y lo único lugar que hicieron, terminarlos todos en el mismo rincón por culpa de los que supuestos cristianos. Y ahí fue que como este movimiento comenzó a agarrar fuerza allá en San Francisco, en Los Ángeles. Y ahora, familia, no hay quien no los pare, porque tienen una fuerza increíble las cosas que están pasando. Ahora, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque aunque el pecado de ellos lo están celebrando y lo estén resaltando, familia, ¿cómo podemos esperar que los que no conozcan a Dios se comportan como si lo conocieran? Entonces, ¿nosotros qué queremos hacer? Agarrar la Biblia para batearlos. La Biblia no es para batear a nadie, la Biblia es para batearte a ti. A ellos hay que amarlos. Y a la gente no le gusta. Si usted tiene odio en su corazón, si usted tiene algún sentimiento negativo hacia las personas de esta comunidad, déjame decirte que eso no es del Espíritu de Dios. Y usted lo tiene que sacar. Porque a ellos hay que amarlos. Eso es lo que la Biblia nos llama a hacer. ¿Están conmigo? Pero ahora, ya esto no es lo más escandaloso. Ahora lo que estamos viendo es que ahora esta identidad de género, que ahora, familia, usted no sabe en qué baño si va a encontrar, con quién se va a encontrar y cómo se va a encontrar. Porque mire, ahora es una cosa increíble lo que está pasando también. Ahora todo es identidad de género. ¿Están escuchando este debate? Y ahora están tratando de poner todo esto también, y hay que tomarlo en cuenta también, y los transgéneros y todo esto, familia. Y este debate también. Ahora, familia, pregunta, ¿se está poniendo peor y peor y peor, sí o no? Sí, familia, vamos en ¿cómo? Vamos en declive, familia, vamos en peor. Noten esto. El debate entre el género biológico versus el género de identidad. Escúchame bien esto, familia. El género biológico no es asignado, sino determinado desde el vientre por medio de ¿qué? Del ADN, la información dentro de nuestros genes, sellado en cada uno de nuestros 100 trillones de células. En otras palabras, familia, hay una distinción entre género biológico y género de identidad. El género biológico usted no lo puede cambiar, está en ti, es quien tú eres. Y noten que se llama el concepto binario. ¿Cuántos hay? 2. ¿Cuáles son los 2? O hembra o hombre. ¿Están conmigo? No hay 3, no hay 4, no hay 5 tipos de géneros biológicos. Hay solamente 2, científicamente hablando. Pero ¿qué sucede? Que quieren confundir el género de identidad con el género biológico. Es que usted no lo puede conseguir porque 1 más 1 es 2. ¿Cómo ustedes quieren darle la vuelta a ese asunto? Y noten aquí, el género biológico versus el género de identidad. Hay más de 6.500 diferencias genéticas entre un varón y una hembra. Las hormonas ni cirugías no pueden cambiar nuestra genética. La identidad no es un asunto biológico, sino psicológico. Es donde
aquí en la mente, no tiene nada que ver con la biología. A usted desde que está en el vientre de su mamá o su papá, en su mamá. Sí, porque eso también está pasando, ¿verdad? Ahora los hombres embarazados y tú. ¿Usted se imagina la confusión que tiene que existir en la mente de un niño cuando ve algo así? Familia, esto es un asunto psicológico, la identidad de género, no biológico. La ciencia está clara en este asunto. Pero ¿qué está pasando? Ahora toda esta confusión porque es que yo me siento como una mujer o es que yo me siento como un hombre y ahora ay, familia, le hago una pregunta. Porque la sinvergüenzaría todavía a veces me sale y digo, yo voy a ir un día al departamento de seguro social y yo voy a decir, mire, yo me siento como si yo tuviera 65 años, así que deme mi cheque de retiro. ¿Qué usted cree que me van a decir ellos? Mire, váyase para su casa sin vergüenza. Pero es que así yo me siento como si tuviera 65 años y yo quiero que me dé mi cheque de retiro ya. ¿Qué decimos? Eso es una barbaridad, ¿verdad que sí? Lo mismo está pasando, familia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Exactamente lo mismo. Nada ha cambiado, familia. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Es como yo me siento, como yo y que quede entonces que si hormonas y todo este asunto. No, lo que hay que llevar es un terapista. Un therapist. ¿Lo dije bien? Hay que llevarlo a un terapista. Terapeuta, esa es la palabra. Sabía que había una U por ahí. ¿Por qué? Porque cuando usted, familia, la gran mayoría de las personas dentro de este movimiento, ¿saben qué han encontrado? Cuando van a las terapias y van a los psicólogos, encuentran que la mayoría han sufrido unos traumas severos. Y casi siempre los traumas severos son sexuales. O sea, hay que llegar a la raíz del problema para entender por qué piensan así, por qué se sienten así. No venir y tirarle entonces, seguir hundiéndolo en sus propios pensamientos, porque es lo que está viendo de toda la sociedad. ¿Están conmigo o no están conmigo? Esto es lo que está pasando, familia. Pero hay que atacarlos. La Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que amarlos igual, familia, así. Inclusive si quieres irte más profundo, porque dice, yo no los voy a amar. Pues la Biblia dice, esos son mis enemigos. La Biblia dice, ama a tus enemigos también. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Por qué? Hay que orar por ellos, hay que ministrarles, hay que tratarlos como Cristo trató al pecador. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Estamos diciendo la verdad o no estamos diciendo la verdad? Pregunta, regresamos a los mandamientos nuevamente con este asunto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La segunda tabla, ¿cuántos dicen amén? Ahora noten aquí, Colosenses 2:8, dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las que las tradiciones de los hombres, conforme a los principios del mundo y no según Cristo. Pablo nos advierte y nos dice que mucho cuidado con todas estas creencias raras, todo esto que surge acaso del ser humano, rechazar y no querer y conocer de Dios. Pregunta, se está viendo toda esta inmoralidad a nivel político, porque familia, la evolución, el concepto de la evolución arrastra en la psicología, en todo está imperando. Y por eso nosotros, familia, tenemos que salvaguardar, tenemos que proteger nuestros hogares, nuestras mentes, porque para primero que se lleve a cabo estas cosas en nuestra vida, primero tenemos que ponerlas aquí en la mente, tenemos que absorberlas y comerlas. ¿Por cómo? Por medio de las películas, por medio de la televisión, por medio de los programas. Porque usted ve casi cualquier programa en televisión hoy en día y todas estas cosas se ven y ya es normal. Creo con alguien estaba hablando los otros días que si usted ve Disney ahora tiene personajes homosexuales, transgénero, muñequitos transgénero, eso hay. Y incorporándolo también dentro del currículo de la escuela. Por eso, familia, si usted tiene que hacer algo, invierta en la educación de su hijo o su hija, inviértalo en una educación cristiana. Haga lo que sea, porque esa es la mejor base que usted le pueda dar a su hijo o su hija. Y no exponiéndolo a las cosas que estamos viendo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es una fuerte batalla lo que estamos. Ahora, miren lo que dice Pablo. No sigas las tradiciones de los hombres conforme a los principios del mundo, sino Pablo dice que, sino según Cristo. ¿Y qué es lo que decía Cristo sobre este concepto, este debate de género? ¿Será que Cristo tiene algo que decir? Marcos 16, al principio de la creación, ¿qué hizo? Varón y hembra los hizo Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cristo está siguiendo el principio científico? Sí, claro que sí. Cristo está diciendo que hay un hombre y una. Ahora, para entender mejor y comprender eso, tenemos que regresar ¿a dónde? Al principio de la creación. Vayan conmigo por favor a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, por favor.
¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están gozando? Increíble, familia, como todo está explicado, todo está detallado y todo tiene su causa y su efecto. ¿Están conmigo o no están conmigo? Génesis capítulo 1, ¿cuántos están ahí? Ya hablamos sobre los 6 días de la creación. Vamos a enfocarnos ahora, vamos a poner el microscopio en algo muy especial, porque Dios hizo algo muy especial en la creación. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Cuántos están ahí? Dice así: entonces dijo Dios. ¿Dios qué? No, Dios dijo. Si Dios dijo, ¿porque qué está haciendo? Se está comunicando. Y si se está comunicando es porque ¿qué? Porque se quiere dar a conocer. Amén. Noten lo que dice. Y dijo Dios: hagamos la pluralidad de la divinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Paremos ahí. Cuando analizamos el resto de la creación, cuando estudiamos los primeros 6 días, vimos que cuando creó lo inorgánico, habló una vez. Pero cuando creó lo orgánico, habló 2 veces. Pero ahora cuando crea al ser humano, ahora habla 3 veces. ¿Por qué? Porque hay algo muy especial: inorgánico, orgánico, animales, orgánico, seres humanos. Dios hizo algo especial con el ser humano. ¿Qué fue lo que hizo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza? Ay, ay, ay. Otra semana más tenemos que planear para desglosar esto, pero vamos a hacerlo de manera resumida y de manera entendible. Mucha gente dice, significa que somos físicamente un reflejo. Bueno, la Biblia dice que Dios es un espíritu. ¿Están conmigo? Pero cuando habla entonces de la imagen y semejanza, lo que quiere decir es que la imagen y semejanza es un ¿qué? Es un reflejo. Por ejemplo, cuando usted se para frente al espejo, ¿qué usted ve en el espejo? ¿Qué usted ve en el espejo cuando usted se para frente a un espejo? Una imagen, una semejanza. ¿Eso que está en el espejo es lo verdadero? No, es un reflejo. Entonces, lo que me está diciendo la Biblia es que cuando Dios nos creó, es como si se estuviera mirando a sí mismo. No es Él, no es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero es un reflejo de Él. ¿Están conmigo? Él no lo hizo con los animales. Si usted analiza bíblicamente lo que dice la Biblia sobre la creación de los animales fueron creados igualitos que nosotros. Cuerpo físico, aliento de vida. La Biblia explica que son igualitos que nosotros. ¿Cuál es la única diferencia? Que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pregunta, ¿hay una clara diferencia marcada entre nosotros y los animales, sí o no? Claro. Esa capacidad superior de intelecto, ¿verdad? De conciencia, de reflexión, de análisis. Lo que implica entonces es que cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, está hablando de algo ¿qué? Algo mental. Está diciendo que Dios nos hizo y cuando nos creó, somos un reflejo de quién es Él. La Biblia dice que la gloria de Dios, su imagen, su reflejo, se ve en nosotros. ¿Por medio de quién? Recuerden, Dios no es maravilloso simplemente por lo que Dios o meramente por lo que Él hace. Dios es maravilloso por quién es Él. Y eso maravilloso se refleja por medio de sus obras, por medio de lo que hace. Cuando dice la Biblia que Dios nos creó a su imagen y semejanza, familia, es que usted y yo, inicialmente en el propósito principal, inicial, Adán y Eva reflejaban la persona de Dios en sus pensamientos, en sus sentimientos y sus deseos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y cuando miramos la creación, pregunta, ¿no vemos un Dios maravilloso? ¿No vemos un Dios amoroso? ¿No vemos un Dios lógico, con orden? ¿Un Dios que crea cosas lindas? Si alguien crea algo lindo, es que tiene que ser más lindo que lo creó. Recuerda, tiene que ser superior en todo. Así que imagínense la majestad, la gloria, el poder, el amor de Dios. Lo más lindo que Él hizo es que lo quiso reflejar en nosotros. Que nosotros fuéramos unas miniaturas, un reflejo del carácter de Él, de quién es Él. Que por medio de nosotros se pudiera ver a Dios. Eso fue el propósito. Él quiso que nosotros fuéramos sus representantes.
que cuando nos vieron nosotros dijeron que no es lindo cuando usted tiene un hijo o una hija. Dime que no es lindo. Cuando esa cosita linda. Especialmente usted se pone muy orgulloso cuando se parece a usted, ¿verdad? Cuando alguien le dice, es que usted es idéntico. Ay, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Es un reflejo. No estamos hablando de carácter, estamos hablando físicamente, ¿verdad? Esa es la idea de Dios cuando nos creó. Nos amó tanto, no como los animales, que los ama, no como los demás, pero nosotros tuvo un cuidado especial. Y cuando usted va a Génesis capítulo 2, dice que incluso que Dios todo lo creó, dijo que se haga, dije, sea la luz, y fue la luz. Sea esto, y se hizo aquello. Pero cuando Dios creó a Adán, con sus propias manos, cuando creó a Eva, con sus propias manos también. De otra manera, pero también lo hizo igual. ¿Están conmigo? El cuidado y la ternura y el amor de Dios cuando nos creó, con esas manos, con ese detalle, con esa belleza, con esa lindura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están conmigo? Sigue diciendo el versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Y señoré en qué? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta fue la declaración. Primero él declara, vamos a hacer al ser humano así. Luego dice el versículo 27, ¿qué pasó? Y creó e hizo Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó como varón y hembra. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice, y los bendijo Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Adán y Eva? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Dios, después de haber creado a Adán y Eva, después de haber hecho ese primer matrimonio, después de haberle dicho a ellos, ahora yo creé a uno para el otro. Si usted va a Génesis capítulo 2, dice algo muy interesante, que antes de crear a Eva, Dios le pidió a Adán que hiciera ¿qué? Que nombrara a los animales. ¿Por qué? Eso parece no tiene sentido, ¿verdad que sí? Pero nuevamente todo lo Dios lo hace de manera lógica, coherente, tiene sentido. Y cuando Adán empieza, león, leona, gallina, gallo, elefante, elefantina. ¿Y qué hace Adán? Todo el mundo tiene su pareja, menos yo. ¿Qué estaba haciendo Dios? Es que Dios es lindo. ¿Qué estaba haciendo? Poniendo ese deseo y ese anhelo en Adán de ¿qué? De tener una compañía. Aunque Dios estaba ahí, miren Dios cómo nos ama, porque Dios todo lo ve y Dios todo lo puede suplir. Pero Dios aún en ese concepto, mira qué detallado es Dios que nos dijo. Ahora acostó a Adán, lo durmió. Era la primera cirugía. Y sacó a Eva de adentro de Adán. ¿Y usted se imagina la cara de Adán cuando se levantó? Wow, pero qué cosa linda esta, ¿verdad? Y Adán, wow, hay una para mí. ¿Cuántos dicen amén? Si se lo hubiera puesto ahí, quizás Adán no hubiera reaccionado a él. Ah, mira, también hay una aquí para mí. Hola, ¿cómo está? Pero al nacer en él el deseo, el anhelo, ¿verdad? Dice, wow, una como yo puedo compartir también. Y la creó, familia. Y luego que lo hizo, ¿qué dice? Le dijo que señoreen, fructificado y multiplíquense. En otras palabras, gócense en esa relación. Amén. El matrimonio, primer matrimonio en la creación. ¿Cuántos dicen amén? Y luego que le dijo, señoreen. ¿Qué significa eso? Todo esto que ustedes están viendo, todo esto que les estoy mostrando, ¿ahora qué? Ahora ustedes son los gobernantes de esta tierra. Pregunta, ¿Adán y Eva son un reflejo de Dios? ¿De la imagen y semejanza de Dios? Sí. ¿Dios no es gobernante? ¿Dios no es soberano? Claro que sí. ¿Qué le hizo? Ahora ustedes son reyes, principitos y princesitas. Ahí en esta tierra, ahora ustedes también van a saber gobernar como yo también gobierno. Amén. Van a entender, nos vamos a poder relacionar y entender. ¿Por qué? Porque ustedes también ahora son los gobernantes de la tierra, el rey y la reina de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ese fue el regalo de bodas que Dios le dio a Adán y Eva. ¿Cuántos dicen amén? Y sigue leyendo, versículo número 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para qué? Le será para comer. ¿Cuántos dicen amén? Luego Dios le dijo que después que le dijo todo esto, ahora la parte buena que a todo el mundo le gusta, ahora vamos a comer.
Después que le explicó, después le enseñó, ahora que le dice, ahora vamos a comer. Y le dejó ¿qué? El banquete divino, la dieta celestial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ay, ay, ay. Candela no es candela, familia. Luego cuando usted pasa, familia, ¿es lindo o no es lindo lo que estamos leyendo? Luego cuando usted pasa al capítulo 2, miren lo que sucede en el versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Ahora, ¿qué hace Dios? Ahora va a hacer una recapitulación. Repite y amplía. Repite y amplía. Lo mismo que hace la profecía lo aplica también en la creación. Alguna gente se enredan porque leen Génesis capítulo 2 del 4 en adelante y creen que ahora está hablando nuevamente de algo que está pasando. No, está repitiendo, ahora está detallando lo que pasó en el sexto día. Ahora está entrando en detalle cómo fue que hizo Adán, cómo fue que ocurrió todo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es lo mismo, solamente el capítulo 2 desde el 4 en adelante es una ampliación de lo que pasó en el sexto día, cuando Dios entonces ahora está dándonos más detalles. En ese sexto día dice que ¿qué? Ahí estaba el árbol de ¿qué? El árbol de la ciencia de él. Ay, ay, ay. Este es el arbolito que explica todo lo que estamos viendo en este mundo hoy en día. Mañana le vamos a empezar a dar al arbolito. Y usted dice, ¿qué? Sí. Este arbolito que está ahí es el causante de todo lo que estamos viendo, aunque usted no lo crea. Pero también estaba aquí otro árbol, el árbol de la vida. ¿Cuántos dicen amén? El árbol de la vida de donde se podía comer y donde Dios compartía su inmortalidad con el ser humano. Por eso se llama el árbol de la vida. Adán y Eva, al comer de ese árbol, o en la intención, recuerden que todo fue creado en la intención eterna, era que pudiéramos comer. Cada mes el ser humano tuviera, imagínense todavía nosotros estuviéramos comiendo hoy en día de ese arbolito. Y ese arbolito es como Dios comparte su inmortalidad. Nuevamente Dios está haciendo ¿qué? Dios es lindo, familia. ¿Es lindo o no es lindo esta historia que estoy diciendo? Es precioso lo que Dios está haciendo con nosotros. Nos dio un árbol para compartir, porque la intención nunca era que el ser humano muriera, sino que era ¿qué? Para que fuera y viviera por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando vimos entonces y miró todo, la creación, la belleza, la preciosura, miren lo que dice en Génesis capítulo 2 versículo 25. Después que los casó Dios, dice Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Noten esto, familia, que en la perfección de la creación, los primeros 2 capítulos de Génesis, todo era perfecto, el ambiente perfecto, la relación de Dios con sus hijos era perfecto, todo era perfecto. Y dice aquí que Adán y Eva estaban desnudos, pero ¿qué? No se daban cuenta de su desnudez. ¿Por qué? Si yo estuviera desnudo aquí, todos ustedes se hubieran dado cuenta rapidito. Pero dice que Adán y Eva estaban desnudos y ellos no se daban cuenta de su desnudez. ¿Saben por qué, familia? Salmos capítulo 104, 1 y 2. Bendice alma mía al Señor. Te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura. La Biblia dice que la gloria de Dios, familia, es como un manto de luz. Y la razón por la cual Adán y Eva no se daban cuenta que estaban desnudos era porque ellos vivían en la presencia de Dios y la gloria de Dios los cubría. Amén. Ellos no se percataban de su desnudez porque la gloria de Dios era sus vestiduras. Tan cerca, tan íntimo vivía Adán y Eva con Dios, que se reflejaba la gloria de Dios sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían ¿qué? Tenían el carácter de Dios, eran un reflejo de Dios. Los pensamientos, los sentimientos y los deseos de Adán y Eva en ese estado inicial eran una semejanza de la majestad de Dios, de la gloria de Dios, de la ternura de Dios, del amor de Dios, de la paciencia de Dios, de la mansedumbre de Dios, del poder de Dios. Ellos reflejaban todo eso, de su poder creador, de su inteligencia, de toda su majestad. Reflejaban eso. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿se ve hoy en día eso? ¿Refleja el ser humano? Los otros días, ayer estaba viendo un documental sobre lo que pasó en Virginia. ¿Recuerdan el año pasado? Que vinieron unos neonazis que hicieron una reunión allá en Virginia y se formó un revolú allá y que mataron uno. Familia, estaban yendo y entrevistando un año después, y esa gente, familia, los entrevistaran con odio en su corazón, con un odio terrible. Se gozaban en odiar al otro.
Eso no es lo que yo veo en Génesis capítulo 2 y capítulo 1. Pero es lo que se ve hoy en día, familia. Algo ha pasado, familia. Algo está pasando. Algo está ocurriendo en esta tierra. Pero los primeros 2 capítulos de Génesis no vemos ese problema. En los primeros 2 capítulos de Génesis, familia, vemos la intención de Dios en crear, en amarnos, en sostenernos, en cuidarnos, en darnos lo mejor. No hay nada, no hay una pizca de egoísmo, no hay odio, no hay envidia, no hay arrogancia, no hay orgullo, no hay nada de eso. Nada de lo que existe hoy en día vino y fue la intención de Dios. Él quiso lo mejor para nosotros. Y así se ve en todo. Porque después de haber creado todo, ¿qué nos dijo Dios? Más se gozarán y se alegrarán. ¿Para cuándo? Se supone que lo que ocurrió en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 fuera para siempre. Esa fue la intención de Dios. Todo lindo, todo así en armonía. Pero ¿qué pasó? Venga, mañana. Mañana vamos a entrar a la candela. Todo esto se lo he pintado y se lo he mostrado, familia. Mañana vamos a empezar y entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué empezó? Porque hasta ahora, al recuento de la luz de la creación, yo no veo ningún problema con Dios. Y vamos a ver que Dios no es el problema. Pero nosotros queremos hacerlo a Él el problema, cuando no lo es. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero cuando miramos la creación en Génesis, ¿qué vemos? ¿Cuántos ven algo precioso y lindo? ¿Cuántos ven un Dios amoroso? Un Dios detallista. Un Dios paciente. Un Dios que se complace, se deleita y se goza en darle lo mejor a sus hijos y a sus hijas. Yo no sé ustedes, pero es un Dios así a quien yo puedo servir. Amén. Porque ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de todo lo malo y todo lo distorsionado que está este mundo actualmente como lo vemos, ¿sabe qué? La teoría de la evolución, ni el relativismo, ni nada de esas creencias pueden explicar lo que está pasando hoy en día. No explicaron y no pintaron el cuadro que ha pintado Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Mucho menos van a poder entender y explicarlo. Pero la Biblia sí lo explica completo. Y lo entendemos completo. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto en esta noche, ¿cuántos quieren decirle al Señor gracias? Gracias, Señor, por haberme creado. Póngase en pie en esta noche si usted quiere decirle al Señor gracias. Quizás hay alguien en esta noche que aparte de decir gracias, también quiere decir aprovecho, porque hay que aprovechar. Viendo la dulzura, viendo el esplendor de la creación. Quizás hay alguien aquí que más que gracias quiere decir: Señor, yo quiero caminar más de cerca contigo. Señor, yo quiero caminar más de ti. Yo me he mantenido alejado, me he mantenido a la distancia, viéndote desde allá. Sí, hablaba de ti, sí creía en ti, pero ahora quiero relacionarme más con ese Dios creador. Ahora quiero conocerlo de manera más íntima. Quiero acercarme más, porque si es un Dios así tan maravilloso, si es tan grande y tan hermoso y tan detallista, yo quiero conocerlo un poquito más. Yo quiero acercarme más. Yo quiero dar unos pasos más firmes en mi relación con Dios. ¿Será que hay alguien aquí en esta noche que quiere decir: yo quiero dar más pasos de fe, yo quiero caminar más? Y estoy hablando de las personas que quizás nunca han tomado este tipo de decisión. Este tipo de decisión de decir: ya no quiero quedarme como observador de lejos. Ahora quiero dar un paso hacia el frente y quiero acercarme más a ese Dios que tanto se quiere acercar a mí. Hay alguien aquí en esta noche que quizás nunca ha dicho en su vida, nunca ha tomado la decisión de decir: yo estoy listo para dar este paso de fe y de dar ese paso hacia adelante con Dios. Yo quiero conocer ese Dios creador. Yo quiero acercarme más al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y si son tan maravillosos y tan hermosos, yo quiero ser más cerca de Él. ¿Hay alguien aquí levantando la mano? ¿Alguien aquí que quizás nunca ha tomado esa decisión en esta noche? Nunca ha tomado la decisión de decir: ya es tiempo de que mi fe no sea simplemente una fe de mirar, sino ahora una fe de actuar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Alguien más en esta noche que está ahí, que quiere decir: yo quiero dar pasos de fe más firmes? Yo quiero no ser ya verlo de lejos, sino yo quiero caminar de más cerca con ese Dios a quien tú estás hablando. No lo he visto de esta manera, no lo he percibido de esta manera, y yo quiero. Levanta la mano en donde tú estás. Ven, da un paso hacia el frente. Si no quieres venir al frente, levanta la mano. Levanta la mano. ¿Qué tienes para perder?
Mira todo lo precioso que tiene, todo lo hermoso que el Señor tiene para ti. Levanta la mano ahí en donde te encuentras. Ahí está, ya aprendí. ¿Alguien más? Levantando la mano ahí diciendo ya estoy. Estar sentado en las gradas ya no funciona. Yo quiero entrar al terreno de campo de Dios. Yo quiero empezar a ser activo en ese cuerpo. Yo quiero empezar a entrar, a jugar en ese cuerpo. Ya no quiero ser un espectador más de la gloria de Dios, si yo no quiero ahora vivir dentro de esa gloria. Yo quiero entrar dentro de su terreno y yo quiero ser activo ahí. Alguien en esta noche que no ha tomado esa decisión en su vida anteriormente, que hoy quiere dar un paso de fe y decir: yo estoy listo para dar ese paso de fe. Además de esta joven que está aquí, esta adolescente, ¿cuántos dicen amén? Que de hecho es mi prima, ¿cuántos dicen amén? Así que no pueden decir que las adolescentes tampoco dan pasos de fe para buscarle al Señor, amén. Alguien más en esta noche, levante la mano, pase aquí al frente. Ahí hay otro joven, venga aquí al frente, joven, venga aquí al frente. Gloria a Dios. Y el pastor, venga de una vez también. ¿Cuántos dicen amén? El pastor Pierre, ¿verdad? Se llama él, Pierre Gibbs, me acuerdo, que fue el que bautizó al muchachito de 104 años. ¿Cuántos dicen amén por otro joven más? Que ha decidido no ser espectador más, sino ahora ser jugador en el terreno de juego de Dios. Alguien más en esta noche. Tenemos los jóvenes que están encendidos hoy. Alguien más joven, edad mediana, que nunca ha tomado ese paso de fe. Yo lo único que te estoy diciendo es que dé el paso de fe mirando el panorama y digas: yo quiero dar un paso de fe, yo quiero acercarme más a ese Dios. ¿Hay alguien más además de estos dos jóvenes que están aquí, que en esta noche quieren venir y decir: yo estoy listo para caminar más de cerca con Dios? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por estos dos jóvenes. Yo sé que hay más, pero con estos dos estamos gozando en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Pastor Pierre Gibbs, vamos a pedirle al pastor que haga una oración por estos dos jóvenes, amén. Y todos los demás, yo sé lo que están ahí, los que nos están escuchando por Radio Sol, los que nos están viendo por Salvación TV, por las redes, que han tomado esa decisión. También escríbenos, llámanos y déjanos saber también que usted quiere también dar un paso de fe y no ser más espectador sino jugador en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén, pastor? Oremos. Amoroso Dios, Padre eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, tú eres el mismo Dios de cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por el conocimiento de tu palabra que tú nos has dado. Y todos estos conocimientos nos dicen que el Padre Celestial ama a nosotros. Y nosotros queremos decirte, Padre, te amamos también. Oh Señor, aquí están dos jóvenes tomando la decisión para servirte a ti, entregar sus corazones a ti. Señor, derrama tu santa bendición sobre ellos. No solamente los dos, hay otros también que están aquí, Señor, pero no quieren venir, pero ha tomado la decisión para sellar su pacto contigo. Bendice a todos y bendice a todos que estamos aquí también, porque el propósito de nosotros es estar contigo en la Canaán celestial y gozar la bendición de lo alto. Señor, por favor, en este momento, bautízanos del gran bautismo del Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, gracias por oírnos, gracias por bendecir a estos dos jóvenes y que pronto va a sellar su pacto contigo en las aguas bautismales. Gracias por oírnos, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bendiciones de lo alto para todos.